Hola a todos y todas, bien llegados y bien llegadas a otro capítulo de ¿qué? De Tendencias Nakai. Hoy estamos en Xixón y vamos a entrugar a la gente cuáles son los objetivos para entamar con buen pie neste curso 2020. Madre, ¿no? ¿En qué año estamos? Repetimos. Hoy estamos en Xixón y vamos a entrugallos a la gente cuáles son los objetivos para este curso 2021-2022. Entamamos. ¿Qué es lo que desea para este curso, aunque no tenemos una escuela, 2021-2022? Para el curso, Sí, para los nenos, para los escolinos. pues que les vaya lo mejor que puedan asistir a clase para que se relacionen con los demás niños y que tengan mucho cuidado que no les entre el virus. Es lo único que te puedo decir, hija. Muchas gracias. ¿Qué razón tiene esta señora? La verdad es que todos los deseos para este curso 2021-2022 son los mismos que camiento yo. Seguimos. Hola, buenos días. Nope. Gracias. Xixón, ¿por qué no haces que contesten a los entrugues del Plipresta? ¿Qué deseos tenéis para este curso 2021-2022? Pues que el recreo sea más largo y que las clases sean normales. Perfecto, o sea, sin pantalla. Sí. Perfecto, ¿y tú? Rapaz, mira para allá, tapa la cámara. Que toda la clase sea de educación física. Perfecto, ¿cómo os llamáis? Darío. Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias. Un saludo para la cámara. Hasta luego, gracias. ¿Qué razón tienen estos niños? Si toda la clase fuese de educación física, estaríamos todos súper fuertes y súper en forma. Pero yo no sabríamos sumar. Bueno, yo la entrugo así. Pero no entiendo la pregunta. ¿Qué tengo que ver yo con los nenos y con el curso? ¿Usted cómo sabe si yo tengo nenos o dejo de tenerlos? Si sé o no sé. No entiendo. Vale. ¿Qué objetivo va a tener yo para el curso? Yo no tengo niños. Hace mucho tiempo que no tengo niños. No Ajá. tengo ninguna relación con los niños. ¿Qué sé yo de...? Vale. Podía decir. Gómez. A ver, ¿qué tonterías están ustedes? Bueno, pues que podía entamar sin, pues, todos de una mejor manera, sin con las distancias de seguridad, con esas cosas. Todos vacunados. Bueno, gracias igualmente. Hacemos tonterías y a mucha honra.